Pues bien, vamos a empezar. Bienvenidos a todos los que ya están agregados, gracias a Dios. Y quisiera iniciar con una oración, pidiéndole a Dios que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que ilumine nuestra, nuestro sendero, nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiaría a toda verdad. Y yo confío plenamente en que si somos sinceros de corazón, Dios nos estará guiando a toda verdad. Siempre, no lo dudes ni un poco. Entonces vamos a iniciar orando. Les invito a que, si te es posible, cierres tus ojos, si no, no te preocupes. Acompáñame en silencio en la oración. Padre, aquí estamos nuevamente delante de ti y delante de tus santas palabras. Sin nada bueno que ofrecerte, Señor. Sin ninguna obra útil, sino por el contrario, con una vida muy necesitada de ti. Te ruego por favor que esta noche vuelvas a hablarnos al corazón, que apeles a nuestra inteligencia, que renueves el espíritu de nuestra mente. Lo necesitamos, Señor, necesitamos ser reformados, necesitamos ser reeducados en tu palabra, porque hay muy poca palabra tuya en muchos lugares, Señor. En las escuelas ya se eliminó, ya no se quiere escuchar tu palabra en las aulas. Y en las congregaciones y los templos parece que hay más preocupación por el cómo se oye el instrumento, la música, quién canta, el espectáculo, el show, quién predica, quién atrae más gente. Señor, por favor, te suplico que estas cosas cambien en nuestras vidas. Te necesitamos a ti el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Queremos conocerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar eh, con la ayuda de Dios esta, esta enseñanza eh, que lleva por título ¿qué sucede después de que se vuelve a nacer? ¿Qué sucede después de que se vuelve a nacer? Y si me acompañas, vamos a iniciar en la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo número 2. Primera de Juan, en el capítulo número 2, se nos dice a partir del versículo número 12: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego dice el versículo 13: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la Escritura nos está hablando acerca de tres estados de crecimiento, de acuerdo a lo que ha vivido el apóstol Juan después de que pues ya él es un anciano, ya es una persona de años, ha caminado con Cristo, ha caminado con el Espíritu Santo, es un apóstol que testifica de la resurrección de Cristo. Él entró llegó a la tumba y vio la tumba vacía. Él ha estado recostado a los pies, sobre el pecho de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Es decir, tiene toda la autoridad de parte de Jesús para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y Él nos dice
os escribo a vosotros, hijitos. Esta es la primera etapa, la etapa inmediata que sucede a una genuina y verdadera conversión, a un nuevo nacimiento. La persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados, que antes vivía en la maldad, que estaba habituada a cometer toda clase de maldades, que estaba habituada a pecar de todas las maneras posibles, entra en un estado de nueva criatura. Y la Biblia tiernamente, aquí el apóstol Juan les llama hijitos. Así les llama el apóstol a esta primera etapa, a esta etapa temprana de la vida cristiana, porque en este momento aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido llevado a la gracia, está feliz y lo único que piensa es, he sido perdonado. No lo merecía, pero he sido perdonado. No tenía Dios ninguna responsabilidad conmigo, pero me ha perdonado. Y entonces la persona se encuentra en un estado de gratitud profunda, de amor, de enamoramiento. Todo para él es maravilloso, es nuevo, quiere aprender más de Dios, quiere aprender más de la Biblia, etc. Y entonces este es el primer estado, el estado más temprano que hay en la vida de un recién nacido, de una nueva criatura. Por eso dice la Escritura, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, esta verdad es la que más tiene presente el nuevo nacido. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Inicia una relación entre Jesús y el perdonado, el redimido. Y es maravilloso, es un enamoramiento. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, Jesús le reprocha a la iglesia que habían dejado, que conste que dice dejado, no dice perdido, como si fuera un acto voluntario, no. Habían dejado su primer amor. ¿A qué primer amor se refiere? A este de hijitos, este donde todo huele a Dios, todo se entiende como Dios quiere, donde no hay nada que impida el esfuerzo por agradar, por estar con Dios, por orar, todo es maravilloso. Y no quiere decir con esto que las siguientes etapas no lo sean. Sigue estando esta gratitud, pero comienza a haber ciertas responsabilidades a lo largo de la vida cristiana. Dios empieza a añadir responsabilidades a cada uno de los nuevos nacidos. Pero este momento, el recién nacido no tiene responsabilidad realmente. Ahorita vamos a ver qué es lo que en primera instancia hace, pero no tiene como tal una responsabilidad que pese sobre sus hombros. Lo único que quiere es seguir a Jesús. Así como el Gadareno, ¿te acuerdas? El Gadareno le dijo, Señor, déjame que vaya contigo. Ese es un nuevo nacido, una persona que está deseando con todo su corazón acudir a Cristo, ir a Cristo, seguir a Jesús. Esa es la posición de un hijito. Y luego en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuál es la parte del carácter que el hijito conoce de Dios? ¿Cuáles son, digamos, los primeros atributos que el hijito reconoce en Dios y que puede decir, Dios me ha enseñado esto de él? Número 1, su justicia. Sabe que Dios es santo, sabe que Dios es justo y sabe que Dios está irado contra el pecador todos los días, dice la Escritura. O sea, hay una conciencia de lo que estaba viviendo antes, que Dios lo había destituido de su gloria por causa del pecado. Este estado de conciencia es algo que no se va a quitar el resto de la vida, amados, que quede claro. Gracias a Dios y por su misericordia, casi tengo 30 años de caminar al lado de Cristo y te puedo decir que no se me olvida de dónde me sacó. No se me olvida la clase de persona que era. No se me olvida las cosas malas que hice.
Y por supuesto que eso no quiere decir que soy culpable. Por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Cristo, sé que Él me ha limpiado. Pero hay un estado de conciencia que no se va a quitar. Entonces, el carácter de Dios nos enseña que su justicia cayó sobre Cristo. Por lo tanto, las cosas que conoce de Dios el hijito es este carácter que Dios tiene de es justo, pero también es amor, porque me amó, no que yo lo haya buscado primero, sino que Él me amó primero a mí. Y entonces nos encontramos aquí en un estado en el cual las personas están conscientes de que Dios es justo y están conscientes de que Dios es amor. En esto es en lo que primero el hijito, el recién convertido, está conociendo a Dios. Dios es justo, Dios es amor, y comienza a encontrar que Dios es también santo. Y está agradecido y está feliz y sabe que ha vencido al mundo por medio de la fe. Es decir, hay un cambio verdadero en la persona. Ahora, en muchas congregaciones, y casi estoy seguro que a ti te ha tocado que te lo digan, este primer estado es muy común que llegue alguien y te diga, ah, es que estás en tu primer amor, ya aprenderás, ya sabrás, como si hacia adelante las cosas fueran a ser distintas. Y la verdad, amado, es que quien te dice algo así es porque está completamente seco, no está teniendo comunión con Dios. Porque aquel que tiene comunión con Dios le dice al hijito, ¡qué bueno! Y vas a seguir teniendo ese mismo fuego en adelante. Es decir, no se queda únicamente en el es al principio. Ya sabrás que las cosas son distintas más adelante. No es cierto. Cada quien habla de la abundancia de su corazón. Y una persona que en su corazón se ha apartado de Dios, es muy probable que te pueda decir, ya después todo se va a relajar. No, amado. Llevo ya muchos años enamorado de Jesús, porque siempre me admira, porque cada día me renueva sus misericordias y digo, Señor, cuánta bondad tienes, y siempre genera cosas nuevas para admirarle. Así que olvídate de los que te dicen que después todo cambia. No es cierto. Cambia en un sentido de que Dios te permite ser usado. Pero el enamoramiento de Cristo sigue siendo de aquí hasta la eternidad y por la eternidad, porque siempre nos va a admirar. Entonces el hijito conoce inmediatamente la justicia de Dios, conoce inmediatamente el amor de Dios y se sabe perdonado por su nombre. Ahora, esto genera una serie de reacciones también en relación a los demás. Fíjense lo que nos enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Segunda carta a los Corintios en el capítulo número 7. La persona está agradecida con Dios, la persona está consciente de que sus pecados han sido perdonados. Y esto genera una serie de reacciones, de actitudes, de vivencias muy especiales. A partir del versículo número 1, dice la Escritura: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí está el hijito disfrutando de las promesas de Jesús, del perdón de sus pecados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La primera cosa que desea el hijito es esta: limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. El que es nacido de nuevo no se anda peleando con qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Tengo autorización de hacer esto o no? El que es nacido de nuevo, lo único que quiere es hacer todo lo necesario para santificarse, para ser limpio del mundo. Señor, ¿qué hay que dejar? Señor, ¿qué hay que hacer? Y se está cuidando, y se conoce, y sabe de dónde Dios lo sacó, y está presente en su vida la necesidad de decir, Señor, yo quiero santidad. Por eso dice aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
el hijito, aquel que acaba de ser perdonado en sus pecados, aquel que acaba de nacer de nuevo, no se anda con juegos. Él está deseando que Dios lo limpie. Señor, ¿qué más quieres que haga? Así como Saulo, cuando se cae el caballo, ve la luz resplandeciente y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Así, el recién nacido, el nuevo convertido, en lo que piensa es en la santidad, en perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, si tú ya tuviste esta experiencia de un nuevo nacimiento, seguramente me vas a entender. Seguramente vas a saber de lo que estoy hablando. Luego dice en el versículo número 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Porque les explica las cosas que tienen que corregir y cómo deben de hacerlas. Primera de Corintios no es una carta de apapacho, no es una carta sencilla de aceptar, es una carta dura, una carta donde hay exhortación, regaño, hay gente que sale de la comunión, hay gente que le llaman envanecidos, etcétera. O sea, es una carta de verdad con, con unas palabras bastante serias, bastante duras. Pero Pablo aquí les dice, admitidnos, pues a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Hay personas que pueden sentirse que fueron duras las enseñanzas pasadas, pero admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. La intención de un servidor es plantear las escrituras sin temor a que las personas se sientan ofendidas por causa del Evangelio. Versículo número 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Había amor en el apóstol Pablo, aun cuando las palabras que había escrito en la carta anterior eran palabras fuertes, eran palabras duras. Dice el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque esa iglesia en los Corintios había recibido bien las exhortaciones del apóstol Pablo, había tenido un corazón convertido, y por lo tanto, recibió y cambió su forma de proceder. La iglesia de los Corintios cambió, se arrepintió. Dice el versículo número 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. ¿Sí? Sufrían momentos difíciles. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Continúa diciendo, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito había pasado por la iglesia en Corinto después de la primera carta. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que los corintios se habían arrepentido, que habían cambiado, que habían corregido sus caminos, que habían entendido el mensaje del apóstol Pablo, pero más el mensaje de Dios usando el apóstol Pablo? Luego dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que necesitaba instrucción, sí. Que necesitaba corrección, sí. Que necesitaba exhortación, sí. Y fue duro el apóstol. Pero vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia cristiana realmente, porque las exhortaciones, la dureza de las palabras de Pablo cayeron en corazones con disposición y con amor a Dios para cambiar lo que fuera necesario. Y pasó Tito y lo vio, y cuando llegó con Pablo, le dijo, Pablo,
te mandan mucho amor. ¡Ay, qué bueno! Yo pensaba que me iban a terminar aborreciendo con todo lo que les dije, pero no, hubo regocijo de parte del apóstol. Versículo número 8. Porque aunque os contristé con la carta, sí, los puso tristes, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, cuando me imagino que Pablo estaba redactando la carta, decía, ay, a ver cuántos se van, a ver si no hay algunos que se echen para atrás, porque pues es necesario decir estas cosas. Pero hay quienes permanecieron, y gracias a Dios, no se nos habla de una iglesia que haya tenido bajas o pérdidas. Parece ser que todos, por la misericordia de Dios, entendieron y recibieron la misericordia de Jesús. Porque aunque os contristé con carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, aunque ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fíjense qué interesante. Hoy en día encontramos que los líderes religiosos, los líderes que están predicando en las congregaciones, nos encontramos que lo que están pensando es en que haya más gente en sus filas, que haya más personas, ¿verdad? Que haya más gente en sus congregaciones. Eso es lo que estamos viendo que sucede en muchas congregaciones hoy. Están afanados porque haya muchas personas en la congregación. Sin embargo, no contristan a nadie con sus predicaciones. Hoy en día, la verdad, amados, es que hay pocos expositores de la Biblia que no le temen a que se le vaya la gente por decirle a una persona que es necesario que se arrepiente y se vuelva a Dios. No le tiene miedo. En cambio, hay muchos que te van a decir lo que quieres escuchar. Y como vamos a ver en unos instantes más, te vas a encontrar con muchas personas que no quieren tu bien, que solo te quieren como un número más para jactarse y sentirse espirituales. ¿Sí? Porque dice, ahora me gozo, dice el versículo 9, porque ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La tristeza que es según Dios va a producir arrepentimiento. La tristeza que es el mundo no, pero la que Dios produce a través de su palabra genera tristeza. Así que te imaginarías tú a un líder, a un creyente, a un pastor, a un ministro, ahora con los apóstoles tantos que hay, ¿verdad? Por todos lados, que la gente se entristezca en un culto. No, hombre, lo que quieren es ver gente gozosa, ¿verdad? Pero no porque haya dejado atrás su mala forma de vida, sino porque en realidad quieren gente que no se vaya, que se sienta cómoda, que se sienta a gusto, que se sienta atraída. Continúa diciendo el versículo número 10, versículo número 9, perdón. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Qué importante es poder entender esta verdad. Muy, muy valiosa. Luego dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense cómo hay una diferencia en el tipo de tristezas. Para Dios, la tristeza que produce su palabra, al verse uno confrontado con las Escrituras,
lo que produce es que la gente quiera dejar de vivir la vida que llevaba. Así de sencillo. El confrontarnos con la Biblia produce que no deseemos seguir haciendo lo mismo que antes hacíamos, porque nos damos cuenta que ofendimos a Dios, ¿sí? Nos damos cuenta que Dios se siente contristado y por lo tanto necesita cambiar. Entonces, la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. Y luego también produce algo que se les llama frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto? Versículo 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, o sea, la tristeza que produjo Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, generó un cambio de tal manera que ahora las cosas las hacían bien hechas. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Hubo un cambio. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Las personas ahora ya no estaban atemorizadas, sino que ahora estaban seguras de estar en paz con Dios, de haber vuelto a nacer, de estar reconciliados con Dios, y no se sentían inestables, sino que producían una defensa de la santidad de Dios. Esto mismo, que haya sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros. O sea que la tristeza que Dios produce en el corazón del ser humano lo va a cambiar. Va a generar que pase de ser un apático a alguien propositivo, alguien que busque el reino de Dios y su justicia. ¡Qué defensa! Ahora sí, mientras que en su primera carta Pablo los regaña porque eran indiferentes, eran más bien soberbios, en esta segunda carta ahora ya humildemente se ponen las pilas. Dice, qué defensa, qué indignación. Ahora sí las cosas que se hacían mal ya no las ven igual. Si antes veían que la división y la murmuración era como cosa común, ¿no? Pues yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Si eso lo veían como normal, ahora ya no lo van a ver como normal, si se arrepintieron. Si hubo un cambio en su forma de pensar y de actuar. ¿Qué solicitud produjo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Ya el pecado no está puesto en el corazón de las personas. Ya no están pensando en, ay, ¿qué pasa si le doy esto o hago esto? ¿Será que Dios me perdone? No, causa temor. En el corazón de un arrepentido se genera un temor santo. ¡Qué ardiente afecto! Mientras que antes la iglesia de Corinto estaba dividida, ahora arrepentida, ¡qué ardiente afecto! Hubo unanimidad, hubo un mismo sentir. ¡Qué celo! Y qué vindicación. Si nos damos cuenta que hay un cambio cuando Dios contrista, si puedes darte cuenta que cuando Dios entristece a una persona no es para muerte. La tristeza del mundo sí, esa te manda la apatía y llevas semanas de depresión y no, la tristeza que Dios produce por medio de su palabra genera cambios de vida. Genera cambios de vida. Pero como en las iglesias, amado, y esto es importante que lo entiendas y que lo reflexiones para tu propia vida. Si en las iglesias la preocupación es que no se vaya a ofender nadie, que no se vaya a ir ninguno, que no vayan a sentirse ofendidos porque hablamos en contra del pecado, aguas, porque no están siguiendo los pasos de Dios, porque Dios sí contrista, sí entristece, pero entristece a aquel que necesita exhortación, que necesita cambiar, entristece a aquel que no se va a perder, porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces genera tristeza. Y en ese estado de tristeza hay personas que dicen, no, yo mejor ya me voy porque aquí no hay amor. Híjole, qué lamentable. Así sucede. No podemos evitarlo porque
el corazón del hombre se endurece. Pero qué lamentable que en lugar de darse cuenta que la tristeza que están sintiendo es para arrepentimiento, se enojen y se vayan. Van a perder esa oportunidad y no sabemos si habrá otra. Amados, esta tristeza que Dios provoca y que a lo mejor ha sido difícil de digerir, produce solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. En todo, termina diciendo el versículo 11, os habéis mostrado limpios en el asunto. Así actúa una persona que ha vuelto a nacer o que se corrige a través de la palabra de Dios, porque se da cuenta que su camino no estaba siendo del todo correcto. ¿De acuerdo? Hijitos, esto os escribo, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces ellos, los corintios, estaban felices. Y por eso cuando le mandan a decir con Tito, Pablo, ¿cuánto te queremos? Gracias, porque nos estábamos dividiendo, porque nos estábamos enfriando, porque estaba apagándose el fuego del Espíritu, porque no estábamos caminando bien. Gracias por la exhortación, Pablo. Ahí genera el Espíritu un cambio en el corazón de las personas. Espero que lo vayamos entendiendo. Un nuevo nacido va a tener estas cosas presentes en su vida. Las va a ver continuamente. ¿Sí? Pero no solo eso. Cuando Juan el Bautista predicaba a la gente que se arrepintiera. ¿De acuerdo? Era el bautismo para arrepentimiento. Y entonces en cierta ocasión le preguntan a Juan lo siguiente. Si me quieres acompañar por favor al Evangelio de Lucas. Lucas el capítulo es el capítulo número 4. Capítulo número 3, perdón. Lucas capítulo número 3. Dice la Escritura. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, y el simbolismo era el bautismo en agua. Versículo 4, como está escrito en la ley, en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Llamar y convocar al arrepentimiento. Y entonces, las predicaciones de Juan el Bautista eran convocando al arrepentimiento. Eso quiere decir que le llamaba al pecado por su nombre. Juan no andaba con pelos en la lengua, decimos en México. Realmente decía las cosas con la finalidad de generar la tristeza que es según Dios. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y luego dice más adelante, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya leímos ahí en 2 Corintios 7, cuáles son los frutos dignos de alguien que está arrepentido. Son evidencias claras de alguien que cambió de vida, ¿verdad? Dice, y no comencéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto
se corta y se echa en el fuego. No eran palabras fáciles, ¿verdad? No es que Juan estuviera hablando cosas muy lindas y todo romántico y todo color de rosa. No había musiquita de fondo en sus predicaciones tratando de endulzar las palabras que él decía. Había gente quebrantada, gente que ya no quería seguir siendo la misma. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Versículo siguiente, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y aquí la Biblia nos enseña otra serie de frutos de una persona que está arrepentida de sus pecados. ¿Qué haremos? Dice el versículo 10, versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ahí tienes un fruto digno de arrepentimiento. Cuando en la mayoría de las personas lo que busca es guardar su vida, el hecho de que una persona, un redimido por Cristo, dé algo que le pertenece y que no le sobra, pero que le pertenece, es evidencia de que la persona está arrepentida. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Qué interesante, ¿verdad? Hay cambios verdaderos, hay cambios genuinos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que efectuar en nuestra vida? Yo soy publicano, cobro impuestos, trabajo para el Imperio Romano. ¿Qué tengo que hacer? Y respondiendo él les dijo, no exijáis más de lo que se os está ordenado. No exijáis más de lo que se os está ordenado. ¿Qué más dice la Escritura? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si nos damos cuenta aquí, los cambios que hubo en estas personas nos permiten saber que hubo un verdadero arrepentimiento, que realmente la persona volvió a nacer, porque recibieron un nuevo corazón, porque hay un nuevo espíritu. Qué solicitud produjo en ellos, qué temor, qué vindicación, o sea, hay un cambio de corazón real y verdadero. Pone Dios en su espíritu en nuestras vidas y nos hace andar en sus caminos. Y entonces puedes dar sin ningún problema una túnica al que no tiene, aunque tú todo solamente te quedes con una. No andas peleándote porque, Señor, doy esto, no doy, etc. No, si Dios te pone en tu corazón dar, vas a dar sin esperar nada a cambio, porque tú estás contento con tu Señor. ¿Sí? El arrepentido también da de comer. El arrepentido se preocupa porque no haga nada que defraude a la gente. El arrepentido busca no calumniar a nadie. Así como los soldados les dice, pues no hagan extorsión de nadie, no calumnies a nadie, conténtate con tu salario. Si nos damos cuenta, son evidencias de una persona que realmente ha vuelto a empezar. Lo que antes era común hacer, hoy no es común hacer. Lo que antes para ellos era normalizar la maldad, ahora ya no es normal. Ahora ya preguntan, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Yo quisiera preguntarte que reflexionaras en este sentido. Cuando tú estás delante de Dios, cuando tú asimilas y reflexionas acerca de tu propia vida, ¿encuentras estas cosas dentro de tu corazón? ¿Hay estas evidencias de que realmente te arrepentiste, de que has vuelto a nacer? Porque ya ni se diga lo que veíamos antier, ¿no? Un nacido de nuevo hace justicia como Él es justo, un nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un nuevo nacido ama, un nuevo nacido vence al mundo. Son cosas que deberíamos de ver en nuestra vida si hemos vuelto a nacer. Entonces el hijito está feliz. El hijito está conociendo cuáles son los caminos que debe de seguir.
el hijito tiene a Dios como su padre, como aquel a quien está conociendo y está contento. Yo espero, y es mi ruego y es mi oración y la oración de personas que están orando por este seminario, que lo que aquí se diga llegue a los corazones que tenga que llegar y que profundice en los corazones y que produzca solicitud y que produzca temor y que produzca indignación santa y celo y que cambie la vida de la gente realmente. Amado, pero si lo que buscas son palabras que se acomoden a ti, a lo que tú deseas, a lo que tú anhelas, a tus placeres, probablemente estos mensajes los vas a ir dejando de escuchar. Es más, lo podemos ver. Ha ido disminuyendo la cantidad de espectadores. ¿Por qué será? Porque no queremos agradar al hombre. Pablo les decía, si quisiera agradar al hombre ya no sería siervo de Cristo. Y la verdad es que no queremos agradar ni endulzar el oído de nadie. Necesitamos salvos en las iglesias. Necesitamos convertidos de todo corazón, nuevos nacidos. Hermano, pero voy a parecer un bicho raro. No importa. Sálvate. Huye de la ira venidera. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, bienvenido a la iglesia de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos, dijo Jesús. No importa en dónde nos encontremos, somos hermanos en la fe. Y es mejor herirte con la verdad que echarte mentiras y decir, no, tú síguele y eres cristiano. Amado, amada, Dios no quiere eso para ti, no te quiere engañar. Así que, ¿qué les parece si damos gracias a Dios por esta enseñanza? Es breve, pero muy importante que la reflexionemos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por ayudarnos a entender tus palabras y porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y hasta el tuétano. Gracias, Señor, por querernos salvar, por querernos ayudar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.